invitado. Él es el diputado por Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno, Elías Báez. Muy buenos días y bienvenido a Abriendo la Mañana. Buenos días, Buenos un placer días. para mí estar en medio de dos rosas tan bellas. Gracias, ¿Verdad? muy amable. Claro, Rosas ¿Qué? con espinas. por la mañana. No, hombre, no. Rosa con espina. Raquel, no está fácil. Las rosas no traen, son el tallo que tiene espina, pero ustedes son rosas nada más. Ay, qué bueno, Por lo muchísimas que vale, gracias por lo que nos gracias. toca. Bueno, agradecerle en principio que por fin pudimos tenerlo aquí y poder conversar sobre la posición del partido en diferentes renglones. No, nuestra intención directamente con nuestra audiencia, es desde lo real, desde lo interno, desde el partido, saber cuál es la posición ante todo lo que está ocurriendo socialmente. Desde ustedes, nosotros en el bloque anterior mencionábamos diversos temas. Vamos a empezar por lo malo, para después avanzar con lo bueno. Veíamos un sector salud bastante álgido, en medio de muchas dificultades, como lo son el aumento del combustible, el aumento de la tarifa eléctrica, la canasta básica, y se alega que es precisamente por una pandemia que pasó y una situación global que desestabiliza todo. Pero vemos que definitivamente en los sectores todos están en un mismo clamor. Eso hace que la popularidad del Partido de Revolucionario Moderno baje un poco ante lo que prometieron, que precisamente era lo que usted hablaba detrás de cámara, un cambio. ¿Dónde empezamos a ver el cambio real? El cambio. Mira, yo venía leyendo el periódico ahora a propósito del asunto de salud. Aquí hay dos sectores que nunca se satisfacen, que son los médicos y los profesores. Dos tipos de profesionales que lo necesitamos, que son necesarios, pero que solo piensan en ello. Solo tú lo ves que mensual piden aumento, y mensual paran los hospitales y las escuelas, y mensual están en la calle haciendo huelga a todos los gobiernos. Entonces ellos tienen que revisarse. Pero diputado, en ese sentido hay un llamado real, probablemente no peculiar. Estamos hablando de que los hospitales están colapsados. Vemos los videos de las instituciones, las filtraciones, las operaciones en pleno momento de desarrollo, se va la luz. Estamos llegando a los hospitales, de hecho las maternidades colapsadas. Ahí hay un sector que está demandando un ejercicio dentro de las condiciones que puede hacerlo. Y esto puede atribuírsele un poco a la situación de pandemia que encontró el actual gobierno. Sin embargo, estamos hablando de precariedad en las instituciones como tal. Y probablemente ellos puedan reclamarse un poquito más, pero ¿dónde ejercen, con qué ejercen y cómo lo hacen? ¿Cuál es la posición? Fíjate que ellos reclaman el salario para ellos, ellos no reclaman que los hospitales estén bien. No, permito. El Colegio Dominicano, sí, claro esa que sí. denuncia la acabamos de colocar, habla específicamente del deterioro. Además, estamos hablando de las enfermeras, que justamente a principios de este año, incluso son la primera línea de protección, no tenían ni siquiera equipos de bioseguridad, que era básico para atender la pandemia. También acabamos de mostrar cómo los medicamentos de alto costo están teniendo debilidades. O sea, que no estamos hablando nada más de pensiones y de bonificaciones, estamos hablando de que hay un sector que está de verdad demandando de parte del gobierno que se les atienda. ¿Y por qué no hablamos de todos los hospitales que se han restaurado? Exactamente, esa es la posición que queremos de usted. De un hospital que se le cayó agua, no. Uno, dentro de miles que este gobierno ha restaurado y que ha reparado y que ha hecho. Pero menciónenos esa parte, que eso es lo que queremos. ¿Cuáles son esos El Servicio miles? Nacional de Salud es uno de las Porque aquí se está hablando del Gautier, que está malo, el Moscoso Pueblo, el Aybar está cerrado, el Villine está cerrado, Las El Salvador de Gautier, todas colapsadas. las maternidades colapsadas. Esos son, por ejemplo, el Villini, tú sabes que tiene muchos años cerrado, que no fue en este gobierno que Exactamente, para repararlo en el COVID. Pero entonces hablemos de los que están restaurados. Entonces, pero vamos a hablar de lo que ha restaurado el Servicio Nacional de Salud y que a nivel nacional, en todas las provincias, se han restaurado hospitales y que se ha suplido instrumentos para trabajar. ¿Cuáles son esos, diputado? Que no haya siempre, tú no vas a satisfacer el 100% de las necesidades de ningún país. Siempre habrá fallos, pero por Dios, sabemos que estamos en una crisis, primero pandémica y luego una crisis mundial de guerra, y que tenemos limitaciones. Además, ustedes saben que 4.000 millones de pesos mensual, 4.000 millones de pesos mensual, 1.000 y pico semanal,
subsidiamos en combustible que debería de ir eso, a reparar hospitales, a sueldos, a esto. Estamos en pandemia, estamos en crisis, estamos en guerra, o sea, todo eso nos afecta. Yo lo que lamento es que cómo es que 20 años de gobierno pasado, nadie les reclamaba a ellos que hicieran, pero hoy nosotros estamos gobernando un año y algo, que estamos en crisis y nos reclaman de todo. No, yo creo que lo que... el mundo. No, los reclamos de esos sectores siempre han existido, diputado. No, diputado, lo que creo... Tienen que darnos chance. Fueron 20 años de ellos y nosotros tenemos 1 año y 11 meses. Precisamente, tiene 1 año y 11 meses, pero vemos que hay prioridades con la aprobación de préstamos para otro tipo de actividades y los sectores que para realmente... poder subsistir, porque no hay dinero, ustedes lo saben. ¿Cómo subsistimos si no hay préstamos? Si el dinero que se recauda es para subsidiar los combustibles, para que la misma gente no se tire. Porque, mira, la oposición apuesta a que siga la crisis y que no subsidiemos el combustible. Fíjate que están subsidiando 1000 y pico esta semana. ¿Y cómo se lo van a hacer? Se van a volver locos. Porque ellos apuestan a que no subsidiemos, que se disparen los precios y que haya huelga para ellos sacar provecho político. Okay. Eso quiere la oposición. Sin embargo, tenemos un gobierno que ha sido sosegado, que ha entendido que hay que sacrificarse y que aunque no haya dinero para otras cosas, no podemos elevarle el combustible, que eso conlleva elevarlo todo. Ok, eso es con relación al combustible. ¿Y qué hacemos con el sector eléctrico? Porque hubo un aumento significativo, el cual después a través de su misma vocería se indicó de que no se iba a aplicar. Sin embargo, vemos que en EDESUR, en EDESTE, hay denuncias de personas que se les triplicó su factura y usted decía recientemente en otro medio de comunicación, eso hay que probarlo, pero hay personas haciendo filas para demostrar que realmente su factura se subió a 3 y 4 veces el monto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa? ¿Eso va a tener algún tipo de retorno? No, yo no he dicho eso. No, le pregunto. Eso sí hay que revisarlo y ver. Que si es así, hay que corregirlo y devolverle el dinero a la gente. Porque nosotros nosotros no podemos justificarlo todo. También critico el aumento que se hizo el superintendente de electricidad. En un momento hay que ser prudente, ¿verdad? Aunque me toque por derecho, pero el derecho no siempre tú lo debes ejercer en determinado momento. Y de hecho la ley establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. No entiendo por qué estos funcionarios son insaciables. Si la ley dice eso, usted olvídese, aunque usted tenga un derecho porque es una institución descentralizada, no debe y debe ser prudente. Yo entiendo que a todo el que se le cobró de más y que se le cobró y que quizás tú sabes que esas maquinitas se equivocan porque son electrónicas, se les revise esos 3 o 4 meses y si es así se le devuelve. ¿A usted no le aumentó su tarifa? En el sector donde usted vive, ¿no le aumentó su tarifa? A mí me aumentó. Sí. Diputado, y no son electrónicas. Eso está dirigido sí por aumentó, ingenieros y caballeros. No, porque hay que ver a quién le aumenta. Y miden el kilovoltio y el consumo. Fallo, por eso si te con y tú vas y reclamas y a veces te devuelven dinero. A veces. Pero es que a veces es justamente la incertidumbre con la que tenemos que ir a apelar y entonces sentarnos a esperar que a veces un gobierno traiga soluciones. Y fíjese lo difícil que le está poniendo usted para los ciudadanos en este momento, que probablemente no tienen un presupuesto de poder triplicar el pago de su factura, para ver si a veces puede a ese sortearle. Bueno, ¿hay un plan? ¿Va a haber un plan específico para eso? Oye, ¿tú sabes lo bueno de este gobierno? Que escucha y actúa. El anterior era sordo y mudo. Es una expresión social, por el contrario, no es que escucha, sino que revierte los cambios, porque escucha y actúa. Va haciendo, escuchan al pueblo y se retractan. No, entonces hay como una disyuntiva ahí. Lleno o medio vacío o medio lleno, es la realidad. Okay. Porque dicen, ustedes lo que están improvisando porque hacen una cosa y luego reculan. No, estamos escuchando. Si la cosa está mal, nos devolvemos. Pero los otros eran peores. Se están robando en tal sitio de dinero. Déjalo que roben, se quedaban callados. ¿Qué hace este? Lo cancela y lo somete a la justicia. ¿Y por qué no escuchamos primero entonces antes de empezar a hacer y deshacer, que puede ser que tenga un costo más alto? ¿Pero qué vamos a escuchar? A todos los sectores. El pacto eléctrico fue entre todos los partidos que se firmó de que se iba a aumentar la energía porque no aumentar la energía, sino a quitar los subsidios que se le daba. Pero fue entre todos. Entonces, ¿por qué no fue efectivo si fue entre todos? Porque no se tomó en cuenta la sociedad civil. Porque estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo entonces... que no? Si fue en el CES, que el Centro Económico Social, ahí está la sociedad civil.
Lo que pasa es, señores, que no es el momento oportuno por el asunto de que los combustibles están altos. Está bien, entonces veamos Todo, fuera de oye, cámara. todo se centra en la crisis Okay. que tenemos a nivel mundial. Ok, vamos entonces a hablar. Todo ahí, Fuera de todo por ahí cámara, primero. usted nos comentaba que ha tenido mucho trabajo dentro de todo lo que se ha hecho en el Congreso, precisamente por la aprobación de la ley de extinción de dominio. Veamos ya desde otro punto, vamos a olvidar un poco los puntos que ya tratamos, vamos a tratar este. ¿Cómo fue este proceso? Ya lo que falta es promulgarlo. ¿Qué de bueno va a traer esto? Porque todo estaba centrado en aprobarlo sí o sí, porque era una línea directa. Entonces, ya que fue una línea directa, ¿en qué va a repercutir esto ahora? ¿Va a haber o no va a haber retroactividad? ¿Va a ser a partir de este momento? ¿Cuáles son los beneficios que va a traer a partir de este momento? Mira, esta ley, para que el pueblo ya no nos entienda, yo la vinculo en tres renglones importantísimos y necesarios. O sea, porque me dicen si existe la ley de lavado, el Código Penal, ¿para de qué debe existir una ley de extinción si a través de esos medios legales podemos extinguirle el bien también en decomiso? Exacto. Mira, en el proceso penal deben cumplirse unos requisitos para tú primero condenarte, probar tu culpabilidad y luego extinguirte los bienes en el proceso penal. Porque hay que respetarte el derecho, incluso el derecho a la llamada de la ley 696 hay que respetártelo. Y si no se cumplen los procedimientos y el juez anula, ya tú estás descargado. Y tú, que quizá vende droga o hiciste lo que sea, robaste al Estado, el juez te descarga y tú quedaste rico. Gozaste. ¿Qué pasa con esta ley? Primero, si el fiscal no usa los procedimientos, por ejemplo, en un allanamiento, no levante el acta de allanamiento que establece la ley. Ese acta de allanamiento donde se encontró el dinero y la droga, esa droga y ese dinero entra al proceso a través de un acta de allanamiento. No entra la droga en sí, el dinero, sino a través de un acta. Si esa acta no está, el juez tiene que expulsar, o si el acta no está firmada, o tiene vicio de procedimiento, el juez tiene que expulsar esa acta y por lo tanto la prueba se va. Como no hay prueba, te descargo por insuficiencia de prueba, no porque tú no cometiste el hecho, porque te agarraron con la droga y el dinero. Entonces dice la ley de extinción de dominio, te descargaron por una falla del fiscal, pero yo sé que ese dinero es tuyo y que tú robaste. Entonces ahí entra la extinción de dominio. Esa es una. Dos, porque murió la persona que cometió el hecho. El narco que se dedicaba a él, en un tiroteo, murió. Quedó multimillonario. En el proceso penal, no hay proceso penal sin imputado. Si mueres, se extingue la acción penal. Entonces viene la extinción y como no es un asunto de culpabilidad, no, sino de bienes ilícitos, y te extingue los bienes. Okay. Otro caso, si usted se lo extraditan a Estados Unidos, fíjate que los extraditables, desde que llegan a la Suprema, lo primero que le dicen es, magistrado, yo quiero irme, pero ya, para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos lo que le interesa es saber la ruta, quién era que te suministraba, cómo tú lo hacías, y te ponen 2 años, pero aquí tú eres multimillonario con toda la droga que vendiste y que mandaste para allá. Como no pueden haber 2 juicios por la misma causa, ya te enjuiciaron allá, nosotros renunciamos al proceso penal aquí, tú vienes y hay que devolverte todo, tú vienes rico millonario de la droga, ¿verdad? Entonces la ley de extinción de dominio dice, no, espérate papá, ven que yo te voy a quitar eso. Por eso es importante la ley. Y en el ámbito de corrupción administrativa también. Tú sabes que el proceso penal hay muchos fallos. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley es independiente de lo penal. A mí no me importa que te descargaron. Yo verifico si los bienes son ilícitos, porque tú me dices, bueno, Elías, pero si una ley de extinción, si a través de esos medios legales podemos extinguirle el bien también en decomiso. Exacto. Mira, en el proceso penal deben cumplirse unos requisitos para tú primero condenarte, probar tu culpabilidad y luego extinguirte los bienes en el proceso penal. Porque hay que respetarte el derecho, incluso el derecho a la llamada de la ley 696 hay que respetártelo. Y si no se cumplen los procedimientos y el juez anula, ya tú estás descargado. Y tú, que quizá vende droga o hiciste lo que sea, robaste al Estado, el juez te descarga y tú quedaste rico. Gozaste. ¿Qué pasa con esta ley? Primero,
si el fiscal no usa los procedimientos, por ejemplo, en un allanamiento, no levante el acta de allanamiento que establece la ley. Esa acta de allanamiento donde se encontró el dinero y la droga, debe de... Esa droga y ese dinero entra al proceso a través de un acta de allanamiento. No entra la droga en sí, el dinero, sino a través de un acta. Si esa acta no está, el juez tiene que expulsar, o si el acta no está firmada, o tiene vicio de procedimiento, el juez tiene que expulsar esa acta y por lo tanto la prueba se va. Como no hay prueba, te descargo por insuficiencia de prueba, no porque tú no cometiste el hecho, porque te agarraron con la droga y el dinero. Entonces dice la ley de extinción de dominio, te descargaron por una falla del fiscal, pero yo sé que ese dinero es tuyo y que tú robaste. Entonces ahí entra la extinción de dominio. Esa es una. Dos, porque murió la persona que cometió el hecho. El narco que se dedicaba a él, en un tiroteo, murió. Quedó multimillonario. En el proceso penal, no hay proceso penal sin imputado. Si mueres, se extingue la acción penal. Entonces viene la distinción y como no es un asunto de culpabilidad, no, sino de bienes ilícitos, y te extingue los bienes. Okay. Otro caso, si usted se lo extraditan a Estados Unidos, fíjate que los extraditables, desde que llegan a la Suprema, lo primero que le dicen es, magistrado, yo quiero irme, pero ya, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos lo que le interesa es saber la ruta, quién era que te suministraba, cómo tú lo hacías, y te ponen 2 años, pero aquí tú eres multimillonario con toda la droga que vendiste y que mandaste para allá. Como no pueden haber 2 juicios por la misma causa, ya te enjuiciaron allá, nosotros renunciamos al proceso penal aquí, tú vienes y hay que devolverte todo, tú vienes rico millonario de la droga, ¿verdad? Entonces la ley de extinción de dominio dice, no, espérate papá, ven que yo te voy a quitar eso. Por eso es importante la ley. Y en el ámbito de corrupción administrativa también. Tú sabes que el proceso penal hay muchos fallos. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley es independiente de lo penal. A mí no me importa que te descargaron. Yo verifico si los bienes son ilícitos, porque tú me dices, bueno, Elías, pero si el juez penal lo descargó, ¿por qué él tenga 1.000 millones de pesos? Él es serio porque ya el juez lo descargó. Ajá, ¿y qué sé yo si se compuso con juez? ¿Ustedes no se acuerdan de 2 jueces que vendían sentencias y cayeron presos? ¿Y no han visto ustedes fiscal caer preso? O sea, los actores también son delincuentes y puede haber... entonces, tú ganabas 100.000 pesos en una institución pública y de repente aparece con 1.000 millones de pesos. Uy, ¿cómo fue, muchacho? Entonces ahí está el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento injustificado, y yo verifico, pero mira, cuando hacemos la contabilidad en la institución tal, aquí en tal fecha faltan 100 millones, aquí 100 millones, y él tiene 1.000. ¿Verdad? Entonces viene la distinción de dominio y te quita el dinero. ¿No le parece justo a ustedes eso? No, está perfecto, está perfecto, pero ¿por qué no aplica desde la anterior? Porque sobre la retrospectividad. Que no es lo mismo que retroactividad. Aquí hubo, porque el objetivo de unos intereses oscuros, que saben que ahí se mueve mucho dinero, señores, atacaron a la ley por varios puntos. Primero decían que la retrospectividad es retroactividad. No. Que establece la Constitución, que no puede ser. Segundo, decían que es orgánica porque es un derecho fundamental. Muchos ataques. Yo fui el vicepresidente de la comisión, además soy abogado, fui procurador fiscal 12 años. Yo quizá no sé mucho, pero algo sé. Entonces, ¿qué yo digo sobre la retroactividad y la retrospectividad? Son 2 conceptos diferentes. Retroactividad ve el pasado, pero no necesariamente tiene que ser delito. Va el pasado y va allá. Si te favorece, ve el pasado y te favorece. Si no te favorece, aunque no sea delito, te persigo hacia atrás. Retrospectividad no. Tiene que haber sido un delito ayer para ver. Y es que tú vendiste la droga ayer, tiene el 1.000.000 de pesos hoy, y entró la ley en vigencia hoy, pues yo miro hacia atrás y vi el delito que cometiste, que sí era un delito ayer, y te incauto los bienes, que hoy siguen siendo ilícitos, que es como el delito continuo. Yo digo, Elías Báez, que ni siquiera es necesario hablar de retrospectividad para incautarte los bienes. Y hoy en día, como está la ley aprobada, sin que la ley mencione, porque la ley no hablaba ni siquiera de la palabra retrospectividad, lo que decía era que entraría en vigencia sin importar el tiempo en el pasado que se cometió el delito. Ahora le quitamos esa parte, pero le dejamos el artículo 7 que dice
que son nulos, todo acto con bienes ilícitos, toda transacción, todo acto con bienes ilícitos son nulos. Y a partir de ahí, si tú hiciste un acto hace un año con bienes que vienen producto de droga, pues lógicamente que hoy la ley puede entrar en vigencia y quitarte esos bienes. O sea, hay gente frotándose la mano de que porque la retrospectividad no va a funcionar. De alguna forma ampararlo. Pues mire, los bienes ilícitos que usted vendió y lo que se robó hace 20 años, 10 años, 5 años, siguen siendo ilícitos. Claro. Y el Estado, usted no tiene un derecho consolidado sobre derecho de propiedad, porque el Estado no puede legalizar lo ilícito. Y por lo tanto, esa ley puede incautar los bienes. Es la tesis de Elías Báez, independientemente de la tesis de otros, porque ustedes saben que los abogados lo que tienen es tesis y se la llevan a un tercero, que son los jueces, y los jueces determinan quién tiene la razón. Señor diputado, llegamos ya a arribar al tercer año de este partido en gobierno. ¿Qué expectativa? Segundo año. Sí, claro, terminando el segundo y vamos a un tercero. El pronóstico del tercero. Ahora empieza el segundo. Oye, tenemos terminando el primero y va a empezar el segundo en agosto. Bueno, va a empezar el tercero en agosto. Correctamente. Terminando el primero para el segundo. Diga usted, ¿cómo el cambio va bien? El cambio, hay un cambio, no sabemos en qué dirección, pero hay un cambio. Y la intención de esta pregunta es justamente el pronóstico de ese desenlace de este periodo. Ya ahora en agosto tendremos un cierre y terminaremos los 2 años, por lo tanto iniciará un tercer año. ¿Cómo se pronostica? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué espera el pueblo de ese cambio que nos han pedido pausa, porque recibieron el país con crisis, pandemia, situaciones internacionales, pero ya estaremos en la fase final, 2 años para cerrar? ¿Cuál es el pronóstico? Mira, hay algo que tumbó al gobierno pasado y fue la impunidad. Se iba a la Plaza de la Bandera, aquí cerca, por la impunidad. Pero y la diputado, corrupción. recuerda que usted no está hablando desde la oposición, yo quiero que usted me hable desde el PRM, porque el gobierno pasado fue el pasado, es el PRM que nos separa. Pero yo te estoy diciendo el por qué la gente quería un cambio. Porque si tú mides hoy cuáles son los aciertos del gobierno del cambio, primero, no hay impunidad, hay funcionarios del PRM presos. Segundo, no hay reparto de las instituciones públicas como el Tribunal Superior Electoral, que eran miembros del partido de gobierno, para repartirse los votos y repartirse los curules. Se ganó fulano, no, quítaselo. TCE, ahí están todos jueces de carrera. Tercero, la Cámara de Cuentas no fue un reparto de políticos para que apañaran cuentas de las instituciones públicas, como pasó en el pasado. Esos son logros que hay que verlos, porque se está institucionalizando el país, que hacia el futuro la gente lo va a agradecer. Una Junta Central Electoral que tampoco fue repartida, sino que fueron jueces que vienen del TCE. Pero ahí tenemos una Procuradora General independiente que no tiene que ver con partido y que está actuando como la gente quería. Apegada. ¿Qué quiere la gente? Que le cuiden su dinero. Los impuestos que yo pago, que no se los robe un pelafután que llega ahí y se cree que eso es de él. Y si se lo roba, que caiga preso, porque el problema siempre habrán ladrones. Jesucristo dijo que el pecado siempre estará. Lo que queremos es castigo para el ladrón. Y Luis, ¿qué ha hecho? Bueno, mira, fulano está sonando. Bueno, te tiene que ir fulano. Fíjense que del Ministerio de la Presidencia, señores, acaba de renunciar el ministro Macarrulla. ¿Por qué? Porque aquí hay consecuencias. Y ustedes dirán, no se ve la bonanza del dinero, porque estamos en crisis, pero ya el Banco Central ha dicho, vamos a crecer un 5% hoy. La inflación ha empezado a ceder y ha empezado a bajar. Y vienen cosas buenas para el país. Por eso, Luis, 4 años más para que la cosa le iba a mejore. decir exactamente lo mismo, necesitamos 4 años más. Entonces. Claro, necesitamos. Qué bueno que usted pudo compartir con ustedes. Una última pregunta, así que casi nadie se va a dar cuenta de su respuesta. ¿Hay alguna línea directa con relación a las declaraciones? Porque yo lo veo muy cómodo hablando, muy frontal, sin ninguna complicación, pero ¿hay alguna línea directa al partido para que no dé declaraciones en este momento? Le pregunto porque hemos hecho varias invitaciones para tocar diferentes tópicos y nos dejan a la espera. Yo hablo de todo, pregúnteme. No, usted ha respondido muy bien. Yo soy... Cada quien es responsable, pero pregunto si hay una línea directa. No, hay gente que se maneja. Sí, pero nos dejan esperando. Hay gente que se manejan, que tienen miedo, que no son independientes. Elías Báez
siempre ha sido frontal, independiente y no coge línea, salvo la disciplinaria, porque usted tampoco puede ser un deslenguado. Así es. Usted tiene que ser disciplinado porque se le debe a una institución, tiene que mantener la cordura, pero sin dejar de decir lo que hay que decir. No, y la palabra tiene mucho peso. Gracias por haberse hecho presente y confirmar nuestra invitación Gracias y estar a ustedes, aquí. somos de ustedes. Así es, al regreso de la pausa nosotros tendremos a un próximo invitado, ya con una nueva propuesta para el 2024. Al regreso, más de Abriendo la Mañana, no se aparten.